Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuáles son los consejos de los guías para el día de hoy? Hoy vamos a empezar con las cartas de Caprarulo, que es el proceso del héroe, el camino del héroe que todos tenemos. El camino del héroe es aquel guerrero que lucha, que enfrenta situaciones difíciles y en el cual siempre evoluciona, y no cualquiera está predestinado para seguir luchando en esta vida, para poder tener inteligencia emocional, que a lo que aspiro que tratemos de analizar. A ver, vamos a sacar dos. La pregunta correcta, bien. Y la duda, bueno. Miren qué común que tienen en común las dos. La duda y la pregunta es aquella persona que sabe que está aquí para aprender, que no se las sabe todas, que parte de la duda es la base, el escalón inicial para subir. Y esa pesada, miren esta escalera tremenda que da vueltas y que es tan elevada, ¿no? La duda es estar en el camino correcto, Y la pregunta correcta siempre está dentro de nosotros. La pregunta correcta es aquella que nos ubica en el momento real y nos aleja del materialismo, nos aleja de esas situaciones en donde estamos. Yo se los voy a leer. La pregunta. El viaje del héroe no es un camino recto, sino una sumatoria de giros y desviaciones que tiene como propósito sacudirnos, movernos de nuestras certezas, desacondicionarnos. Una de las grandes paradojas es que todo aquello que construimos y a lo que nos aferramos al principio es precisamente lo que tenemos que soltar al final. El buscador es uno de los arquetipos que tiene mayor protagonismo durante el viaje. Especialmente se trata de encarar la búsqueda de una identidad más profunda y esencial. La clave de este proceso es poder avanzar sin saber exactamente qué es lo que sigue y aceptar que está bien no saber. Lo más importante en este momento no es tener las respuestas, sino poder hacer la pregunta correcta, como nos enseña el mito de Grial. Estarás pensando, ¿cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es la que te conduce al sentido, al propósito, a la esencia de la vida. Cuando hayas hecho esta pregunta correcta, deja que trabaje tu interior. Es cuestión de tiempo, la respuesta se revelará desde adentro en el momento propicio. ¿Qué puedes hacer mientras esto sucede? Confiar en tu intuición, incubar y vagabundear. Incubar y vagabundear, intuir. La pregunta correcta cada uno se la hará, y lo maravilloso es que cada uno tiene una respuesta dentro de sí, distinta quizás de la del compañero de vida. Quizás, y sería maravilloso que cada uno tenga una respuesta distinta. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy en esta vida? Esa es la pregunta correcta que nos debemos hacer. No qué va a pasar mañana, ni si esa persona me va a querer o me va a amar o me va. Esa no es la pregunta correcta.
Eso es desviarse del camino. La pregunta correcta está dentro nuestro, está en encontrar la felicidad, en buscar la felicidad dentro nuestro, haciéndonos la pregunta correcta, que es: ¿para qué vine a esta vida? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es mi verdadero don? Y nos lleva a la duda. Claro que es una duda, estamos en una duda constante, la duda que nos lleva a buscar, a salir de nosotros y tratar de buscar caminos que nos lleven a la respuesta, no quedarnos con la pregunta solamente, sino el equivocarnos, sino también en salir y trabajar en hacer cosas por nosotros mismos. No estamos confiando lo suficiente en nosotros mismos. Hay una intuición, una nueva dirección que necesitas escuchar y considerar. Date un momento para reconocer cuál es la voz que te está hablando y si las preguntas que te estás haciendo traen luz y claridad, poniendo el foco en lo más importante, o simplemente esas preguntas se dirigen a diezmar tus fuerzas y debilitar tu confianza personal. La clave del éxito es volverse un buen observador y perseverar hasta el final. Claro, la duda es siempre que estamos iniciando un camino, el camino de nuestro conocimiento, el camino el camino interior, ese camino que es tan oscuro a veces porque tenemos tanto miedo, pero mediante la duda y la pregunta correcta nos vamos a ir guiando a través de saber si ese camino que es ir adentro nuestro y de conocer cuál es nuestra intuición, cuáles son nuestras preguntas, y saber si estamos en el camino correcto y no haciendo o no recorriendo caminos que nos imponen o nos influyen los demás, porque ahí sí que estamos equivocándonos. Y para eso, ¿cuál es la ayuda del I Ching? ¿Cuál es la pregunta correcta, I Ching? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cómo llegar a reconocer cuál es nuestro verdadero camino? Esa es la pregunta que le voy a hacer el I Ching. Bueno, el camino correcto es encontrar, es entablar un vínculo con el otro de tal manera que vamos a saber que estamos en el camino del otro cuando nos relacionamos con el otro y somos la fuente de agua que nunca acaba, que nunca se termina, porque dos lagos unidos jamás se secan, porque saben que son el sostén y el apoyo y la claridad interna que tenemos nos va a ayudar a brindar al otro todo aquello que el otro necesita, y el otro se nos complementa de tal manera que no nos dejamos secar, que sabemos que el otro tiene otras necesidades. Somos el apoyo espiritual, y dos lagos unidos, el hexagrama 58, jamás se van a secar. Y va a ser tal el vínculo, van a ser tan un equipo tal que mientras exista el otro, vamos a enfrentar hasta lo peor que nos puede pasar, que es la muerte. La muerte, cuando vivamos un proceso de muerte, de cualquier tipo de muerte, no hablo de solamente de la muerte humana, va a ser más soportable.
porque vamos a compartir. Tenemos la verdadera espiritualidad, no es ser seres individualistas. Eso ser espiritual es encontrar el camino adentro nuestro que nos ayude a compartir con el otro de una manera más madura. Ahí es la pregunta. Y el 20, también sabemos que tenemos el camino correcto, la pregunta correcta, cuando logramos hacer en nosotros lo que exigimos de los demás. Ese es el hexagrama número 20, donde nos observamos a nosotros mismos y vemos si hemos recorrido el camino correcto, tratando de saber si estamos satisfechos, el saber que mirando atrás, mirando lo que hemos hecho, sabemos lo que está por venir. Y cuando la vida nos va a sorprender, cuando vamos por el camino de la integridad, donde una persona íntegra, una persona que busca la verdad, nada se le puede ocultar, sabe los secretos, sabe lo oculto, se da cuenta, intuye cuando el otro miente, cuando el otro dice así, porque los reyes eran muy sabios en la época de China, no llegaba a ser cualquiera gobernante. Ellos se autoevaluaban y se subían a las torres para observar la conducta, a ver si el pueblo estaba haciendo lo correcto, pero también eran observados por el pueblo, y su actitud de integridad era tan perfectas que lograban que se doblegaban y eran como el viento que sopla y el césped se inclina ante el poder del viento. El viento son los mandamientos en el I Ching. Es aquella, porque el viento no se ve, pero se siente. Es todo aquello que se sabe, pero no se ve. Entonces, al no verse, el ser humano es capaz de mentir, de engañar, de vengarse, de ponerse máscaras para impresionar, de seducir, de tomar al otro como objeto, no como respuesta de respeto. Entonces dice el I Ching en este caso que somos es tan transparente la persona. Es chapó a las personas que logran este nivel de integridad, pero estamos en el camino de la duda, es la persona íntegra siempre duda, y siempre se hace la pregunta correcta, porque tiene que seguir en el camino, tiene que intentar y tiene que buscar siempre una respuesta, porque si no, nunca va, porque mientras estamos vivos, siempre estamos en una etapa de aprendizaje. Y dice el I Ching que uno ni sabe, porque no hablo en el de Wilke, sino en el libro de Cordiglia, de Judith Cordiglia, donde dice que el hexagrama 20 es como aquella persona que no se da cuenta y logra ese deseo que tanto quiere y sin hacer nada, simplemente con buscar la integridad y la verdad dentro de sí. Y la verdad es aquella que siempre estamos en la duda y buscando siempre la verdad y la justicia, poniendo punto final a esas situaciones que no nos hacen bien, donde los vínculos es importante buscar también que nosotros no aportamos nada al otro, no solamente el otro hacia nosotros, sino que nos sentimos incapaces
de ayudar al otro, de tratar de que el vínculo ya no tenemos más nada que sostener ni que aprender, donde ya inclusive los caminos no pueden ser paralelos. Entonces saber poner luz a ese final y que a través del final encontraremos esa luz. Que si nos seguimos encadenando a cosas que tienen que terminar, lo único que vamos a hacer con esas cadenas es lastimarnos. Lastimar. Hay romances que nos lastiman, que tenemos que imaginar cuál va a ser el futuro, cuál va a ser ese camino, cómo va a ser ese camino si seguimos estando con personas que no nos ayudamos mutuamente, que hay que seguir explorando, hay que seguir el camino de la búsqueda. Y que la nostalgia no sea un pararte y un perder más tiempo. El perder tiempo en las relaciones, sabiendo que ya el camino no es por ahí, es estancarnos. Pero a veces es el proceso, ¿no? Así que bueno, espero que... y una frase final de estas hermosas cartas, que es el espacio del alma. Dejar los juicios de lado. ¿Cuántas veces nos entretenemos con juicios de valor? El juicio obstruye, es una imagen mental propia y personal sobre el otro. El otro simplemente es, y somos capaces de trascender estas ideas. Nos encontramos siendo desde el alma. Si logramos dejar los preconceptos de lado, nos encontraremos y podemos disfrutar del efecto de la sinergia en las relaciones donde uno se sienten más que dos. No es hora de juzgar, es momento de ser en relación. Qué mejor nos vincula con todas las cartas que salieron anteriormente. Nos quedamos con que deja los juicios de lado. Que tengan un excelente día, espero que haya servido. Suscríbanse, pongan me gusta y compartan, que seguramente alguien más nos puede ayudar. Los quiero, gracias por estar siempre y gracias por los comentarios tan lindos.